El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. El incremento a 14 horas diarias de los cortes de luz ha aumentado la incertidumbre en el país cuando todos esperaban que se redujeran los apagones, como anunció el presidente Noboa. Las condiciones dramáticas de las centrales hidroeléctricas no tienen precedentes y nos ha ubicado como país que no sabemos prever lo que se viene. La propuesta de pico y placa energético hecho por las cámaras de la pequeña industria de Pichincha no sería quizá ya aplicable en estas circunstancias. Todo esto no hace más que dramatizar y poner en unas condiciones más difíciles la economía del Ecuador, que ya tiene cifras preocupantes. ¿Es posible reflotar de estas circunstancias la economía? De eso hablaremos con los que conocen estos temas en el Ecuador. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Alberto Acosta, de Informe de Análisis Semanal, es una publicación muy reconocida en el Ecuador; Rodrigo Gómez de la Torre, experto en temas agrícolas y políticos; y el sociólogo y economista José Emilio Vázquez, docente de varias universidades en el Ecuador. Alberto, comienzo con usted, siendo tan reconocido como economista y teniendo un papel realmente de analista también. Le pongo en la condición de médico este momento y presente a la audiencia el diagnóstico del Ecuador a esta fecha, 26 de octubre de 2024. Bienvenido, economista Alberto Acosta, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que tenemos que estar muy claros que lo que vive el país no es un problema climático. Es un problema de falta de inversión. Esto es un equivalente a que si salimos a la calle cuando llueve y nos mojamos, no es culpa de la lluvia, es culpa nuestra por no llevar paraguas. Es lo que le sucede al país. ¿Por qué la falta de inversión? Porque el Ecuador, lamentablemente, y desde muchísimos años, adoptó un modelo estatista, en donde el único que puede invertir es el Estado. Esto lo hizo a través del decreto constituyente número 15, que en 2008 eliminó el mercado eléctrico mayorista del país, y pasó a un mercado monopólico consagrado en la misma Constitución, en donde el inversor es el Estado. Pero el Estado tiene recursos en contadas ocasiones. Las tuvo durante la bonanza petrolera, pero en 2014 se acabó la bonanza petrolera, se quedó sin recursos y desde entonces la inversión eléctrica ha desaparecido. Desde 2019 la oferta energética dejó de crecer. Entonces los apagones eran cuestión de tiempo, porque la demanda, como es natural en un país que crece, donde crece la población, crece la economía, la demanda energética sube año tras año, y eso es positivo, y ojalá creciera más rápido la demanda energética, porque significaría que estaríamos con un país con alto crecimiento, pero lamentablemente la oferta dejó de crecer en 2019, y entonces eso significa que teniendo claro cuál es el origen del problema, es un problema de falta de inversión, tenemos que tomar correctivos, y el correctivo pasa por entender que no podemos hacer volar a este avión como un avión de dos motores, en donde queremos volar y queremos ir lejos, pero por ley obligamos a que uno de los motores esté apagado. Necesitamos prender todos los motores, darle la bienvenida a la inversión pública, a la inversión privada, a la inversión mixta, y eso requiere de una reforma estructural. La solución a la crisis energética es estructural. Caso contrario, veremos cómo se seguirá repitiendo estos apagones año tras año, cada estiaje, volveremos a los recurrentes apagones, hasta que no logremos una inversión masiva, que el plan de electricidad la estima en 17,000 millones de dólares en la próxima década. Ese es el requerimiento, según la planificación estatal, ese es el requerimiento de inversión en la próxima década para salir de la crisis energética. Esos recursos no los tiene el Estado y tampoco los va a tener. Por eso es que es tan urgente un cambio estructural para corregir un problema que también es estructural.
Claro, pero la urgencia tiene sus tiempos, ¿no? Porque cambiar la estructura de un Estado, de una institucionalidad que a veces se denota que es endeble, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Y la pregunta inicial, economista Alberto Acosta Burneo, ¿en qué condiciones está el país entonces en este momento? Bueno, definitivamente es que esta es una crisis profunda que requiere de acciones a distintos niveles. Hay que tomar acciones a nivel de lo urgente, lo emergente, contratación emergente, contratar urgentemente generación, sea alquilada o contratar facilidades de generación, pero todo de manera urgente. Eso no es la solución al problema. Contratar generación de emergencia no soluciona la crisis, pero ayuda a apagar el incendio. En paralelo, hay que trabajar en lo de largo plazo, en lo estructural. El problema que tiene el país es que tiene una tendencia a vivir en el corto plazo, a vivir apagando incendios, y que nunca nos damos tiempo, porque siempre hay algún incendio que apagar, nunca nos damos tiempo para corregir lo profundo. Corregir el problema estructural, no veremos los resultados, sino probablemente de aquí en unos 4 o 5 años. No va a tomar menos que eso. Pero hay que hacerlo, y precisamente porque toma tanto tiempo, es que tenemos que empezar hoy. No podemos esperar a 1 año, a 2 años, a 3 años para empezar a hacer eso, o mucho peor, decir, no nos vamos a enfocar en lo estructural porque hay un incendio que apagar y no tenemos tiempo ni cabeza para hacerlo. Tenemos que trabajar en paralelo, las dos estrategias son necesarias, hay que trabajar en todo lo que es corto plazo, contratación emergente. El gobierno ha estimado que necesita y tiene un plan para contratar 1.300 megavatios adicionales en generación entre alquilada y comprada, y en paralelo tenemos que seguir avanzando una reforma estructural de la cual los políticos no han hablado y que el gobierno todavía no la entiende, porque en las reformas legales que envía son reformas cosméticas, que no hacen daño, no son dañinas para nada, pero no solucionan el problema de fondo, no crean ese mercado eléctrico mayorista que es el fundamento para que haya un incentivo para poder invertir en el mercado ecuatoriano. Gracias, economista Alberto Acosta. Rodrigo, claro, la gente está viviendo, esto es un drama solamente de un sector, pero hay sectores que se afectan mucho más, digamos, porque se afecta la producción, se afecta el empleo, se afecta la calidad de vida misma de la gente. Y yo desde el lado de vista de la producción quiero preguntar exactamente cómo se explica esta situación y cómo están viviendo sectores, por ejemplo, como el sector agropecuario, que a veces uno le ve distante, el sector ganadero, al que usted, en los sectores de esos que usted tiene experiencia. Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Grato saludarte, Talía, grato saludar José Emilio, Alberto, un gusto estar acá. A ver, creo que es importante, primero, como dicen los médicos, el país está en una situación de pronóstico reservado. Creo que todavía no estamos llegando a cuidados paliativos, pero sí el pronóstico es reservado, porque si no queremos ver el problema, la situación va a empeorar. Alberto hacía referencia, y perdón, voy a comenzar por ahí, 1.200, 1.300 millones, 1.200 a 1.300 megavatios que se están contratando. Estos 1.200 megavatios o 1.300, lo que se llegue a contratar, esto es para cubrir el déficit existente. Aquí todavía no estamos hablando del crecimiento anual, que ya se estima en 500 megavatios año. Entonces, con los 1.200 pusimos el parche, pero todavía no estamos viendo que ya estamos cerrando el 24 y ya llega el 25. La población está creciendo, las necesidades de informática, las necesidades tecnológicas, las necesidades de robotización en todos los sectores están creciendo. Y yo aquí quiero ser un poco, ya entrando a responderte la pregunta, Talía, cuando nosotros vemos un sector en particular, yo te podría decir, sector estamos complicados en la producción de papas, bueno, pues ahora por el tema de los generadores no consigo diésel para el tractor, pero estamos relativamente bien. Te podría decir que en el caso de la leche, los horarios están complicados porque el momento del ordeño tú tienes que tener el ordeño mecánico, pero adicionalmente el tanque de frío para la buena conservación de la leche. Pero eso es cuando lo vemos en un ámbito. Hace unas semanas atrás se planteó un paro industrial, un apagón industrial, e inclusive se tomaron la libertad de, antes de lo anticipado, apagar el parque industrial de Cuenca y apagar el parque industrial de Ambato. ¿Y qué pasa? Comenzamos a ver las cosas como eslabones dispersos.
Cuando el momento que a mí me paran la industria láctea, ya esta industria láctea no puede retirarme la leche fría o no fría. Ya no puede procesar la leche que debería haber procesado para llegar al comercio. Y en el caso de la leche, quiero hacer una cuña comercial, si cabe el término. La leche UHT, por favor, revisemos las fundas. No requiere refrigeración. Ese es un punto a favor de la industria láctea. Los yogures y ciertos quesos sí. Pero, ¿qué tenemos? Que no podemos seguir viendo al país como eslabones dispersos. Te di 2 ejemplos en agricultura. El caso de Camarones tienen problemas todavía de complementar la infraestructura eléctrica para su uso, pero quienes la tienen requieren de esto para el bombeo del agua, requieren esto para la alimentación del camarón, para todo lo que es procesamiento en cuartos de frío. Entonces lo que estamos viendo es que esto es un proceso integral y todos estamos complicados. Y yo creo que aquí esto ya fue advertido por la SENACE el año pasado y ratificado este año en enero. Esto no es un tema de que, la crisis nos acaba de caer del cielo como un chaparrón de golpe y nos agarró en curva porque salimos y hacía sol y en medio camino nos agarró el aguacero. Esto ya se venía a venir desde hace rato atrás. Y esto sí requiere muchísimo de planificación. Y quiero hacer un reconocimiento a la ministra Manzano, que creo que ha sido la única persona hasta el momento del gobierno que se está fajando y diciéndonos lo más certero posible. Creo que hay que tomar y decirnos la verdad. Señores, la situación es grave. Agoyán está sin agua. Coca-Codo está bajando a menos del 40% de su capacidad de generación porque tampoco hay agua. ¿Qué está pasando con los generadores de las compras? ¿Están retenidos por el huracán o ya están viniendo? ¿Qué está pasando en la situación de Mazar? Paute Sopladora, ¿qué pasa en San Francisco? ¿Qué suerte que tiene Loja de tener Villonaco? ¿Por qué esos proyectos están parados desde el 2020? Y ahí, la respuesta cae en las observaciones y comentarios de Alberto Acosta. Gracias. O sea, necesitamos cambiar el chip pensando en un futuro que depende cada vez más de la energía eléctrica. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Sí, esto ha sido también un golpe de realidad, ¿no?, al país que a veces vive hablando mucho pero sin tomar las decisiones que son competencia del Estado y también de la institucionalidad toda del país. José Emilio, desde la academia, me imagino que están siguiendo, no solamente porque están sufriendo también los apagones, sino mirando cómo está el cuadro del país, la economía del país. ¿Cuál es la valoración de la situación económica actual? Bienvenido, economista José Emilio Vázquez, buenos días. Buenos días, Talía, Alberto, Rodrigo, qué gusto y un saludo para todos quienes nos escuchan. Poder cuantificar la crisis energética del país, sobre todo después del último anuncio del día jueves, sería más deprimente, acompañado a las otras situaciones socioeconómicas que nos aquejan como país, lamentablemente. El análisis desde la academia está en varios niveles. En primer lugar, poder, sí, de una u otra manera, decir qué es lo que sucede con las familias, con los ecuatorianos en su diario vivir, qué es lo que sucede en las casas de los ecuatorianos y cuál es el imaginario colectivo que se genera a partir de esta crisis. Recordemos también que hay un escenario electoral en donde el gobierno parece estar mucho más preocupado de la papeleta que de la propia crisis energética, o al menos tiene esta variable que es importante tomar en cuenta. Luego hablamos de las pequeñas y medianas empresas que aproximadamente, de acuerdo a algunos análisis que se han hecho en varias universidades, pierden hasta $12 millones por cada hora de corte de luz entre semana, de lunes a viernes. Multipliquemos eso por las 14 horas, algunas serán menos en horario de producción, imaginemos cómo está. Y finalmente, por supuesto, esto afecta, también tiene daños colaterales a nivel macro en tanto los problemas que ya estaba viviendo el Ecuador. Tema de inseguridad, sabemos que la crisis energética, los apagones ahondan aún más en las zonas más vulnerables, en las zonas que se había declarado ya estado de excepción, la inseguridad, la violencia, la oportunidad para que grupos delincuencia organizada y violencia común puedan hacer de las suyas, también reduce
las condiciones de la recuperación macroeconómica a nivel de crecimiento económico, y a las reuniones que se llevaron en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial con la presencia de Juan Carlos Vega, alertaron ya al Ecuador sobre la importancia de tomar en cuenta la crisis energética para las predicciones que se habían hecho ya en los reportes macroeconómicos del hemisferio occidental para Ecuador a inicios de año. Entonces no es un problema menor ni aislado, es un problema que desde la academia se lo analiza como un efecto multicausal en varias dimensiones que esperaría yo el gobierno pueda tener preparado planes de contingencia, no solamente en el Ministerio de Energía, sino en cada una de las carteras de Estado. Gracias. Sí. El problema, Talía, no es acá, y solo poner en la mesa un tema más. El problema no es, o al menos desde la objetividad que buscamos quienes tratamos de investigar, no está en el tamaño necesariamente del Estado o en la presencia o no presencia de inversión privada o inversión pública. Creemos que cada realidad es diferente y por supuesto que hay ejemplos exitosos en donde el sector público ha manejado los sistemas eléctricos, para irnos lejos, sí, en Noruega, en Francia, con los sistemas de Statkraft o el sistema de la empresa pública de electricidad de Francia, o en América Latina los mismos sistemas públicos administrados por la Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Hay otros ejemplos con sistemas más privatizados, como en Chile, como en Reino Unido. Sin embargo, el problema no es si es que está en manos de uno o del otro, sino en la comunicación que existe en el sector privado y el sector público, y por supuesto las decisiones de economía política que permiten a cada uno de estos dos espacios poder invertir. Gracias, José Emilio. Y ahí hay la discrepancia con el economista Alberto Acosta. Y permítame poner también mi punto de vista. Yo sí creo que el Estado no puede asumir todos esos roles, y estamos viendo, ¿no? Se repite lo que hemos escuchado toda la vida. El peor servicio es el que no existe, y este momento yo creo que la mayoría de los ecuatorianos dice compren al precio que sea, y llegamos a esta situación justamente por la desinstitucionalización en el país y por algo que a veces no se dice, la corrupción. Aquí no se hacen los proyectos porque unos están calculando cuánto se van a llevar, y eso es el drama. Economista Alberto Acosta, yo sí quisiera que nombre cifras, que diga cifras, usted que maneja eso al dedillo. Va a variar las proyecciones, como decía José Emilio, que habían estado planteando en el Fondo Monetario y las propias que se manejaban aquí desde el Banco Central. ¿Cuál va a ser la afectación de estos apagones? Talía, yo quisiera primero empezar indicando que sí hay un problema institucional. El problema de fondo es institucional. Aquí la discusión no es si queremos más de Estado o menos de Estado. Eso no es el problema. De hecho, la reforma profunda no requiere que el Estado venda un solo alfiler. Lo que necesita es algo que lamentablemente para el nivel del pensamiento promedio en el Ecuador en este momento es algo revolucionario. Es permitir que haya todo tipo de inversión. Es decir, no queremos que el Estado invierta menos, no, queremos que el Estado invierta más, muchísimo más, pero necesita recursos. Pero al mismo tiempo, queremos que se permita todo tipo de inversión, pública, privada, algo que los comunistas chinos entendieron hace muchísimos años. Cuando Deng Xiaoping nos decía, no importa que tu gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que cace ratones. Eso es lo que tenemos que entender en el Ecuador. Es una revolución cultural que necesitamos en el Ecuador, para entender que aquí lo que necesitamos es inversión en todas las áreas, empezando por los sectores estratégicos, que se han constituido como monopolios estatales, consagrados en la Constitución de 2008. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Privatizar? No necesitamos privatizar nada. Necesitamos algo mucho más revolucionario, que es permitir que invierta el sector privado. Así de simple. ¿Y cómo hacemos que invierta en el sector eléctrico? No con leyes como la no más apagones 1.0 y mucho peor con la 2.0. Esas son correctivos cosméticos. Necesitamos una reforma profunda para colocar los incentivos económicos en su sitio. ¿Qué debe ser el corazón de una reforma eléctrica? Crear un mercado eléctrico mayorista. Un mercado eléctrico mayorista en donde los oferentes puedan libremente vender la electricidad. Los oferentes son todos los generadores, públicos, privados, mixtos. Y en donde a los compradores sean el sector comercial, el sector industrial y las distribuidoras. ¿A qué precio? Al precio de mercado. Que el Estado, en la actualidad, no existe un mercado eléctrico. El decreto constituyente número 15 de 2008 eliminó el mercado eléctrico mayorista del Ecuador, ya no existe. En la actualidad no existen precios de mercado. El Estado fija los precios a su antojo, creando distorsiones gigantescas.
Entonces hay que crear ese mercado eléctrico mayorista, porque ahí se pone el incentivo para invertir. Cuando existe un mercado competitivo con mucha oferta, no significa privatización, no significa menos inversión estatal. El Estado no deja ni un alfiler, todo continúa en el Estado sin ningún problema. Lo que necesitamos es que se abra la puerta y se cree un espacio para que cualquiera que quiera invertir en el país pueda invertir y generar electricidad. Este avión no puede volar solo con el motor estatal, por más fe que le tengamos. Necesita prender todos los motores. Nadie está pidiendo que apaguen el motor estatal, no, que se prendan todos los motores. Necesitamos más inversión pública, más inversión privada, más inversión mixta, pero para eso hay que crear este mercado mayorista. Y segundo, la segunda pata de esta reforma es tenemos que eliminar las restricciones de la inversión privada, porque existen abundantes. Claro, la Constitución y las leyes están hechas para defender el monopolio estatal, para que no haya inversión privada. ¿Qué trabas hay que eliminar? Un límite de 10 megavatios a autogeneración tiene que ser eliminado. La restricción que existe en la actualidad de usar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública. Y esta restricción fue colocada por el correísmo en la ley No Más Apagones 1. Un absurdo. No, el Estado no tiene recursos para dar mantenimiento, prefieren que se caigan a pedazos la infraestructura estatal a que se use capital privado para su mantenimiento. Un absurdo. Tercer tema, eliminar todo ese direccionamiento tecnológico. Ahora dicen, bueno, sector privado algo puede invertir, pero solamente en energía renovable, en solar, en eólica y en geotérmica. Nuevamente, podemos darnos el lujo de ese direccionamiento cuando tenemos 14 horas diarias de apagones. Esa decisión de en qué energía invertir es una decisión que tienen que hacer los inversionistas para no repetir el error que tenemos en la actualidad, que por ese direccionamiento desde el Estado se invirtió en exceso en energía hidroeléctrica y no se diversificó. La única manera de diversificar de una manera sana nuestra matriz energética es dando libertad energética, que cada actor pueda decidir cómo diversificar. Y la tercera pata de la reforma tiene que ver con racionalizar el subsidio eléctrico. Existe un subsidio residencial que tampoco necesita ser eliminado. Lo que necesita hacer es que se registre en el presupuesto general del Estado como todo el resto de subsidios, porque en la actualidad ese subsidio lo tiene que asumir la empresa distribuidora estatal, las empresas distribuidoras. Entonces, las empresas distribuidoras compran caro, venden barato, venden por debajo del costo y se descapitalizan y no pueden pagar por la electricidad que compran. Entonces, es un sistema que está descapitalizando a todo el esquema de electricidad, impide que haya inversión. Entonces, hay que corregirlo. El subsidio, el sector residencial es el único donde yo creo que se debe mantener el control de precios estatal, un precio político que fija el Estado. De esa manera se garantiza que no cambien las tarifas residenciales, pero eso implica un subsidio que tiene que estar registrado en el presupuesto general del Estado. En resumen, toda esta reforma lo que permite es crear los incentivos correctos. El incentivo de decir, bueno, hay un mercado, ahí pueden haber atractivo para invertir, para poder vender libremente esa electricidad a todos los que actúan en ese mercado. Se podría vender directamente al sector comercial, al sector industrial, a las distribuidoras, es decir, abrir la puerta a la inversión. Abrir la puerta a la inversión también en distribución, en transmisión. Todo eso se puede hacer. Aprendamos de casos de éxito, lo que ha funcionado en Colombia, lo que ha funcionado en Perú, lo que ha funcionado en Chile. Aquí no estamos hablando de ningún extremismo de privatizar todo. No necesitamos privatizar nada, no necesitamos eliminar el subsidio. Lo que necesitamos es racionalizar, abrir la puerta a un tema absolutamente revolucionario, que es decir, permitir que invierta el sector privado. Gracias. Eso implica salir de este concepto de monopolio estatal que está consagrado en la Constitución. Gracias, economista Alberto Acosta Borneo. Permítanme hacer aquí una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará a ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. ¿Pero saben qué es lo que más me gusta? Que un país conectado es sinónimo de evolución, porque cuando un emprendedor se comunica con sus clientes de cualquier parte del país o un estudiante que vive en las zonas rurales recibe clases en línea, nos inspira y llena de orgullo lo lejos que podemos llegar. Por eso, Claro está aquí para conectarnos con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti.
Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, experto en temas agrícolas y temas políticos, el sociólogo y economista José Emilio Vázquez, docente de varias universidades en el país, y el economista Alberto Acosta Burneo, editor del Análisis Semanal y un reconocido analista también. José Emilio, con lo que acaba de mencionar Alberto Acosta Burneo, y realmente ha dicho lo que estamos viviendo, ¿no? Porque no nos está contando una historia distinta. Resulta que eso de llamar neoliberal a las políticas que se han tomado acá, que se usa mucho en los discursos de campaña, ¿dónde está el neoliberalismo que ha resultado? Al contrario, esta crisis está viendo que la mano del Estado ha estado tan fuerte, pero no del Estado regulador, que es lo que tienen, ¿no?, los países que tienen una democracia que uno puede valorarla, sino metido en todo, y en un momento dado le deja a su población sin un servicio básico. No es que nos está dando, nos ha quitado un vuelo galáctico, simplemente nos está quitando la luz. ¿Cómo se explica eso, José Emilio Vázquez? Gracias, Thalía. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto. En realidad no veo ningún pero a sus afirmaciones. En realidad, como dije, lo que se debe, esta revolución cultural de la que habla Alberto, tiene que de una u otra manera también eliminar algunos clichés discursivos que también han sido apropiados por la izquierda, como el famoso neoliberalismo de los años 80, 90, con los que ganaron las elecciones en los primeros años del siglo XXI. Para mí, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo único que digo es que, y además soy un fiel creyente de las capacidades estatales también, y sobre todo en América Latina, tomando en cuenta el uso que se le ha dado al Estado por parte de los grupos económicos a lo largo de nuestra historia republicana, y eso ahí quizás no me dejarán mentir, no solo en la revolución cacaotera, luego en la bananera y finalmente en la era de la revolución tecnológica. Mi propuesta no es de limitar la inversión privada, sí, generar una sinergia entre lo privado y lo público que tenga un eje en 4 puntos. Primero, la generación. ¿Cuánto se va a dividir el sector privado y el sector público en generación, donde se produce la electricidad? ¿Sí? En las centrales hidroeléctricas. Luego, en la transmisión. Cómo llevar esa electricidad desde la central hasta un lugar más cercano para los consumidores, tener que normalmente tiene que, y en el país, cubrir largas distancias y altos voltajes, ¿no? Luego, la distribución. Todas las líneas que llevan la electricidad a usuarios, un poco más en distancias un poco más cortas, con tensiones y voltajes no tan altos. Y finalmente, la venta al por menor. Toda esa distribución está mapeada ya en América Latina. Como mencioné antes, hay países que tienen participación netamente privada, como Chile. Ecuador no es el ejemplo de América Latina en el que hay un monopolio estatal. Si quieren solamente hablar de monopolio estatal, podemos hablar de países, de otros países, también incluso no con regímenes del socialismo del siglo XXI o con regímenes de izquierda, como por ejemplo Paraguay, entre otros. Creo yo que hay que emular las experiencias exitosas de países vecinos para el plan a largo plazo. Por ejemplo, en Perú el 88% de la generación eléctrica es facturada solamente por el sector privado, y el resto, casi menos del 15% de empresas estatales. No me cierro a esto, pero hay un gran control a esta generación facturada por el sector privado por parte del Estado. En la transmisión, el sector privado participa casi en concesiones que están a más de 30 años, ¿sí? Entonces, emulando estos ejemplos de países vecinos que están sufriendo las mismas condiciones geográficas y climáticas que está sufriendo el Ecuador, y no tienen, por supuesto, la crisis eléctrica, podríamos elaborar un plan a largo plazo que permita sostenernos en el futuro. Sin embargo, sí soy creyente de las capacidades estatales como control de externalidades. La historia, y Alberto y Rodrigo no me dejarán mentir, la historia del sector privado en relación con el sector público en el Ecuador no ha sido la más beneficiosa, sobre todo para las clases más vulnerables. Nunca hemos tenido un Estado que ha podido abarcar y responder a las necesidades de todos los ecuatorianos. No hay presencia del Estado en las zonas, en muchas zonas del país. Por eso mi creencia en la capacidad estatal, sí,
generando las normativas de control para la inversión privada, es lo único que propongo. Gracias, José Emilio. Y ya les voy a preguntar a los invitados, para eso están ustedes, para absolver estas interrogaciones que inclusive nos hacemos en este momento entre nosotros. O sea, hay como una contradicción. Hay ausencia del Estado, pero las cosas pertenecen al Estado, ¿no? Inclusive los servicios. Y yo permítame que sea un poco reiterativa en eso, pero aquí hay algo. El Estado ha sido mal manejado y la corrupción nos ha arruinado, pero es que no necesitamos ni ser clarividentes para ver lo que nos podía haber sucedido y lo que nos puede suceder si no se toman correctivos, y también valorar. Yo creo que esto debe servir en la oscuridad. Ojalá razonemos colectivamente, Rodrigo, porque hay sectores que están pasándola muy mal, porque tienen que reducir su producción. La tienda de la esquina se le dañan los helados, los yogures, las panaderías ya no pueden cumplir con su horario para entregar el pan caliente y fresco todas las mañanas. ¿Cómo está la condición de vida? Yo sí quiero ir más a lo humano, ¿no? A esto de que, porque esta es una sociedad y este es un país, y entonces a veces se le ve como si fuera una gran mercancía que está en oferta. ¿Cómo está la condición de vida de los ecuatorianos en estos momentos, Rodrigo? A ver, vamos desde lo más básico de la condición de vida. Gente que requiere de un equipo de hemodiálisis o gente que requiere de oxígeno, que se vea que entra en desesperación porque los generadores de oxígeno requieren de luz eléctrica. Y no necesariamente hay las pilas que abastezcan. Los cortes demasiado largos en energía no permiten la recarga de pilas, y eso ahonda el problema. Cuando tú ves la tienda de barrio, tú ves la panadería, la peluquería, tú ves ya algunas que han tenido la posibilidad de conseguirse un generador y están sosteniendo la operación, lo cual no significa que están haciendo ingresos. Están sosteniendo la operación. ¿Por qué? Porque les dan la oportunidad de que sea la peluquería, la panadería, la tienda, la heladería, que al tener una generación externa que les está costando más, pues tienen una ventaja competitiva, si queremos verlo en esos términos, con el que no tuvo la posibilidad de ponerse un generador. Entonces de pronto puede captar o sostener a sus clientes. El siguiente paso que no se menciona: todos estos generadores que estamos viendo, sean los de los edificios o sea lo de los pequeños que estamos también viéndolos, tienen su tiempo de operación, necesitan sus espacios de descanso y requieren de combustible. Y ese combustible también tiene problemas para ser adquirido y también tiene un subsidio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los subsidios, yo creo que es fundamental. Coincido parcialmente con Alberto, y aquí sí es parcialmente, en el tema de que hay que sostener el subsidio residencial. Creo que hay que definir los subsidios de acuerdo a consumos y de acuerdo a zonas, pero sí creo que es importantísimo que ese subsidio, además de transparentarse en las cuentas estatales, también sea algo evidente en las cuentas privadas. O sea, si yo pago $20 de luz y $10 es de subsidio, pues póngame en el resaltado: usted tiene un subsidio de $10. Que la gente también esté entendiendo que ese subsidio que le está llegando por apoyo estatal no llega de gratis. Ese subsidio el Estado se lo otorga a través de la recaudación tributaria. Los gobiernos no producen, los gobiernos recaudan. ¿Y de quién recaudan? De los ciudadanos. Entonces, necesitamos transparencia. En lo que mencionaba José Emilio, necesitamos transparencia total. ¿Cuánto nos cuesta la generación? Y de acuerdo a los tipos de generación, ¿cuánto nos cuesta la transmisión? ¿Cuánto nos cuesta la distribución? Tengamos las cifras claras, digámonos la verdad. Me ratifico en este tema. Digámonos la verdad entre ecuatorianos para poder construir una política pública. Porque inclusive para que un privado venga a venderle al Estado, si yo voy a invertir 100, yo al menos espero recuperar los 100. Pero si el Estado dice: no, Cholito, yo te compro a 3, pero a ti te cuesta 5, es la razón por la cual no hemos tenido inversión extranjera directa, salvo el oleoducto de crudos pesados del 2003, en los 24 años de dolarización. Ese es uno de los temas gravísimos que tenemos, y la ausencia
de seguridad jurídica. Entonces sí hay muchos aspectos que sí requieren de un cambio revolucionario mental para poder plasmar ciertas acciones de futuro. El Ecuador no puede seguir creyendo que papá Estado es el único que soluciona todo, porque papá Estado no soluciona nada. Y aquí sí quiero reforzar, yo sí siento de igual manera que lo mencionó José Emilio, yo sí siento que el gobierno está más ocupado de la papeleta que de lo que está pasando. De hecho, tenemos una situación energética gravísima, la ley cero apagones, con las observaciones que se hayan ingresado, de quien las haya ingresado en la Asamblea, fue aprobada por 131 votos. No fue que se aprobó con las justas, se aprobó con la absoluta gran mayoría, y ahora en la 2.0 estamos tratando de cometer los mismos errores de la primera con un par de maquillajes extras. Entonces es un tema que no se comprende. Gracias Rodrigo Gómez de la Torre. Sí, lo que se ha cambiado es de poner hasta 10 kilovatios que pueden hacer, o megavatios son hasta 100, y la idea es de que no se ponga límites, ¿no? Y yo sí creo, bien traído lo de la ley que también mencionó Alberto Acosta, porque esa ley fue aprobada en enero cuando había un acuerdo político, y eso es lo que uno tiene que recordar siempre, y es obligación en el caso de los periodistas y también creo que de los analistas. La memoria selectiva que a veces tenemos para acordarnos solo lo que nos conviene tiene que ser superada por la realidad. Esa ley fue sancionada por el presidente, que tenía capacidad de vetar si es que estaba en discrepancia. Entonces aquí se busca siempre culpables, y este momento creo que hay que buscar es soluciones. Y quiero preguntarle al economista Alberto Acosta, ¿qué lecciones nos puede estar dejando esto? ¿Qué lecciones más vale deberíamos sacar de esta realidad? Y sí quiero que nos comente también, porque usted hace siempre informes en videos para las diferentes redes, y las pérdidas, esas pérdidas graves que serán recuperables en algún momento, economista Alberto Acosta. Yo veo como uno de los grandes problemas del país la desconfianza. Somos una sociedad de bajo nivel de confianza. Entonces, la población dice, no, es que si les damos a los privados nos van a robar, se van a llevar la plata, los privados gestionan mal las cosas, benefician solamente para ellos y no nos benefician al resto. Entonces, es una sociedad en donde el corazón de la sociedad está la desconfianza. Y por eso la población piensa tan frecuentemente que el Estado es la solución para que venga a limitarles, para no dejar que el resto roben, porque si hacen negocio es porque están robando. Así el país no puede ir a ninguna parte. El problema del Ecuador es institucional, definitivamente. Aquí tenemos instituciones que limitan la generación de bienestar. Un país en donde no hay abundante inversión es un país que no sale del subdesarrollo. Y ese es el caso del Ecuador, que no saldrá del subdesarrollo en muchísimas décadas, porque es un país que por la desconfianza prefiere limitar cualquier tipo de inversión o participación del sector privado, porque se presupone que van a hacerlo mal, que se van a robar la plata, que no se ve que el beneficio de la inversión es para toda la sociedad. Cuando hay un inversionista adicional que entra a un negocio y se pone a producir, si es que gana dinero es porque está sirviendo mejor al resto, porque está creando valor que no existía, y eso es lo que no se reconoce en el país. Entonces, lamentablemente, mientras no corrijamos los problemas institucionales, esas reglas del juego que generan estos monopolios estatales, Constitución de 2008 ha hecho un daño gigantesco al país que va a durar décadas, y es haber cerrado sectores tan importantes como el petróleo, la minería, las telecomunicaciones, la electricidad. Son todos monopolios estatales, en donde por excepción se tolera al sector privado. El resultado es falta de inversión insuficiente. En todos los sectores que he mencionado, inversión insuficiente. La producción de petróleo sigue cayendo cuando el Ecuador podría producir muchísimo más y obtener unas rentas gigantescas si entendiera que no necesita el Estado invertir directamente para obtener esas rentas, porque la ley ya dice que el Estado va a participar al menos con el 50% de las rentas, sin poner un centavo, sin mover un dedo. En telecomunicaciones, el Estado no abre el espectro radioeléctrico, lo mantiene reservado, guardado, a que no se gaste, como si se gastara el espectro radioeléctrico. El Ecuador no puede desplegar la red 5G porque las dos empresas privadas que existen no tienen
acceso a ese espectro para la red 5G. La única empresa que le han asignado el Estado el espectro necesario para la 5G es la empresa pública, la que no tiene los recursos ni la capacidad tecnológica para poder implementar. ¿Qué sucede? No se puede desplegar la red 5G en el Ecuador. Perdón una pregunta, Alberto, pero un gobierno que representa no es pues un gobierno de izquierda ni es un gobierno antiestado. ¿Por qué no se ha cambiado esas reglas de juego en este momento? Ese es el problema, es que yo creo que, y me preocupa mucho porque en el tema eléctrico el gobierno no ve el problema de fondo, el tema estructural, se queda en los síntomas. Entonces dice, voy a corregir esta traba pequeñita que hay por aquí, voy a eliminar esta otra traba por acá, porque está bien intencionado, quiere abrir la puerta a la inversión privada, pero no se hacen correctivos de fondo, estructurales. Entonces, es por eso, por esa dificultad de cambiar que existe, todo este andamiaje institucional, que el país se encuentra detenido con bajo nivel de inversión, bajo nivel de desarrollo. Como digo, aquí me gustaría que los ciudadanos se den cuenta y entiendan que tenemos que copiar a los comunistas chinos. Ellos abandonaron el prejuicio estatista hace décadas. China crece y el milagro chino es porque se abrieron a la inversión privada de todo el mundo. Son un centro de inversiones que están teniendo otros problemas, pero más bien son ahora que están tratando de dar una vuelta más autoritaria, que es un problema, porque el sistema político en China sí es un problema. Pero en todo caso, por el lado económico, entendieron la importancia de la inversión privada y eso les permitió crecer sobre el 10% por muchas décadas y reducir de esa manera significativamente la pobreza. En el Ecuador también tenemos que abandonar estos prejuicios. No queremos ir a otro extremo, no queremos ir al esquema privatizador de todo y que todo es privado y que se acaba el Estado y que desaparece el Estado. Ya no comamos más cuentos. Necesitamos un esquema racional en donde decimos necesitamos inversión de todo tipo. Si es más inversión pública, aplausos. Si es más inversión privada, aplausos. Las necesitamos a todas. No podemos excluir a ninguna. El día que el país entienda eso y que cambie sus instituciones acorde a esta premisa, vamos a ver cómo la economía comienza a crecer más rápido, se genera empleo, hay oportunidades. Ese es el gran desafío. El desafío de cambiar unas instituciones que nos tienen atados en el subdesarrollo. Y todo esto por este problema de la desconfianza. Porque tenemos miedo a la inversión privada, a que venga un tercero a invertir en el país. No se entiende el beneficio de la inversión. Ese es el tema de fondo que tiene que cambiar el Ecuador si queremos crecer más rápido y generar además bienestar. Gracias, economista Alberto Acosta. Permítanme hacer aquí una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Inicio de espacio publicitario. ¿Usted sabe lo lejos que puede llegar cuando está conectado con la mejor señal? La educación, el trabajo, la salud, la familia, todo eso y más. Porque estar conectado con Claro es conectarse con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el sociólogo y economista José Emilio Vázquez, el economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal y el experto en temas agrícolas y políticos Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, siguiendo las líneas que decía Alberto Acosta de eso, ¿no? De desafío y la desconfianza que existe en el Ecuador. Pero le pregunté también yo a Alberto Acosta algo y me gustaría tu opinión, Rodrigo. ¿Cómo es que la gente siempre culpó al neoliberalismo, que eso impide desarrollarse al país? Aquí se ha vivido de unos discursos, ¿no? De ese tipo de discursos. Le dicen, porque hay neoliberalismo, hay tanta pobreza en el Ecuador. No estamos viendo la cantidad de migrantes que están saliendo. O sea, eso es una cosa terrible. Y sé que se ha reducido la edad entre 18 y Alberto maneja bien las estadísticas hasta los 30 años.
es un índice enorme, hay fuga de cerebros y estamos perdiendo también a las nuevas generaciones, lo que implicará que la población se va a envejecer y no va a haber cotizantes en el Seguro Social. Todo esto, ¿cómo no se ve, Rodrigo? Y aprovechemos estas condiciones dramáticas para hacer esas reflexiones. A ver, Talía, yo creo que aquí es un tema importante. Cuando nosotros escuchamos el cuco es el que está afuera, el cuco es el neoliberalismo. Si hacemos una evaluación de las políticas neoliberales, entre comillas, aplicadas en el Ecuador, nos daremos cuenta que en los últimos 40 años realmente neoliberalismo casi nunca ha existido o ha habido unos visos muy leves. En eso Alberto podrá corregirme y acotar de mejor manera. ¿Por qué regreso un poco y comencé con el tema de que el neoliberalismo es lo malo, lo que está afuera es lo malo, si es que no es del Estado es malo? Es una suerte de síndrome de Estocolmo. Es como que el ciudadano ecuatoriano estuviese secuestrado por el Estado, que no le deja salir de un cuarto, pero le da agua, le da algo de comida, le maltrata si se porta mal, pero le tiene estático, y eso se mide desde el síndrome de Estocolmo de los secuestrados, que terminan enamorándose del secuestrador. Es la única explicación que yo puedo entenderla. Y me viene a la mente ahorita justamente una caricatura de esta semana de Bonil, en el cual tenías a un mendigo en la parte alta pidiendo caridad, y justamente veías la imagen de la parte baja donde están los yacimientos de petróleo, hay yacimientos de gas, pero podríamos ampliarlo. Cuando nosotros vemos, sí, tenemos problemas en Agoyán, tenemos problemas en Paute, pero hay otros ríos que están fluyendo y que podrían ser unos generadores de energía si permitimos que haya inversión privada. De igual manera, inversión solar. Tenemos firmados convenios de generación fotovoltaica del 2020 para utilizar el terreno aplanado del Aromo. Curiosamente, gente que tiene posibilidades de invertir en generación fotovoltaica, que lo está haciendo para ver cómo apalea la crisis, no consigue que el Estado le ponga el medidor de doble vía, porque se requiere un medidor diferente para este tipo de cosas. Energía eólica, Billonaco, un golpe de suerte. Billonaco 1, Billonaco 2 y 3 todavía no funcionan. Galápagos, que está desconectada del sistema, tiene un parque eólico parqueado. Tenemos otras formas de generación energética y sin embargo estamos todavía con leyes pensando a quién le permitimos, a quién no le permitimos, y adicionalmente tenemos un sector privado que algunas empresas contadas, pero existen, tienen una generación excedente que le han propuesto al gobierno ya varios meses entregar esta generación al sistema interconectado y no les dan las autorizaciones. Entonces regresas a un tema que dices, esto no tiene lógica, esto no tiene matemática tampoco, porque si tienes un déficit y tienes una posibilidad de captar algo, aunque sea, pues apaleas en parte el déficit, pero regresando al ejemplo, yo siento que vivimos en una suerte de síndrome de Estocolmo, donde el Estado es el secuestrador y no permitimos que nadie más se acerque, aunque esto nos tenga sumidos en un subdesarrollo del cual no queremos salir. El ejemplo claro, Perú, hace 20 y pico de años, cuando estuvo Fujimori, tomó políticas tal vez más neoliberales que las ecuatorianas, muchísimo más, y se abrió al mundo. El resultado es evidente. Primero, tiene generación eléctrica, 88% nos ha dicho José Emilio. No tienen apagones y sí tienen estiaje, sí tienen crisis climática al igual que Colombia. 2, sus agroexportaciones, que hace 30 años ni siquiera se las consideraba como una opción, ahorita están peleándose con puestos mundiales. Es un cambio de 22, no llegan a ser 3 décadas en que el cambio del Perú es impresionante. ¿Tiene problemas? Sí. Nadie dice que los demás países no tengan problemas, pero no podemos seguir teniendo los mismos problemas por 40, 50 años y seguir quejándonos de un neoliberalismo inexistente. Gracias, Rodrigo. Y también creo que en el Perú
la justicia sí ha actuado, ha sido más severa, ¿no? La lista de expresidentes, que tampoco es un lujo, pero lo interesante es que persigue la justicia cuando cometen ilegalidades. Acá, en cambio, se ha tenido que actuar desde fuera del país para un poco poner en su sitio a quienes se llevaron el país casi en peso, ¿no? Y este momento estamos viviendo esas consecuencias. José Emilio, ¿cómo se explica? Voy a tomar lo mismo que la información que tú dijiste anteriormente y que ha mencionado Rodrigo, del porcentaje de generación eléctrica, porque no sé si es hidroeléctrica, qué tipo de generación es la del Perú, en manos de los sectores privados, y que le ha llevado a que Perú, teniendo la sequía, porque la sequía no es solamente en el Ecuador, es en toda la región, en el mundo entero, y de paso es para los que no creen en que hay problemas por el cambio climático, esto nos está demostrando de una manera muy dura, ¿no?, que le hemos dañado a la naturaleza. ¿Cómo se explica qué hizo de diferente el Perú para posibilitar la participación de los sectores privados, y por qué en el Ecuador tenemos, como decía Alberto Acosta, ese recelo, ese temor y también esa desconfianza? ¿Qué factores se explican para esa conducta social? Claro, Talía. Bueno, antes que nada, hablar un poco sobre la política neoliberal en el Ecuador. Estoy de acuerdo con Rodrigo, no se le aplicó. Si analizamos a rajatabla los 10 políticas del consenso de Washington, estamos de lejos de haber tenido la aplicación más fuerte, severa, directa de las 10 políticas. Estoy de acuerdo con Rodrigo. Sin embargo, sí, y es una parte del discurso y de este cliché más electoral que ha permitido ganar elecciones, el tema del neoliberalismo. Sin embargo, Talía, sí quisiera tomar en cuenta algunas de las consecuencias que el Ecuador sufrió sobre todo la inversión en infraestructura en los años 80 y años 90. Más que lo que se hizo, lo que se aplicó a nivel de política neoliberal, lo que no se hizo. Eso en primer lugar. Luego, ¿sí me están escuchando? Sí, adelante. Perdón, pensé que los perdí. Luego, para responder a tu pregunta, mira, el caso de Perú y tiene el secreto, la comunicación entre el sector público y privado en primer lugar. Luego, la distribución de roles en la generación y distribución de la energía. Yo decía, hay el 88% de generación facturada por el sector privado. De ese 88% hay un plan a largo plazo de distribución, en donde sí hay una participación del Estado fuerte a nivel de control. Que destina a 18 empresas, ¿sí? 18 empresas en el Perú representan el 100% del mercado de la distribución, y cada una tiene una participación igual en el sector energético, ¿sí? Esto fue estadísticas de Perú. Hay muchísima evidencia científica publicada por departamentos de investigación del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, donde pone ejemplos como el de Perú, con generación privada, pero también, como el que les mencionaba, en Paraguay y Uruguay, con participación netamente pública. El problema no es la inversión netamente, sino la comunicación entre la generación y la distribución. Y una última cosa que quería mencionar es, sí, estoy de acuerdo en que la inversión privada puede ser una vía para el mejoramiento de la situación macroeconómica del país, y incluso como en el caso de China, que con inversión privada, no niego esto, logró sacar a casi 900 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, creo que al empresario ecuatoriano, sobre todo a los grandes grupos económicos de poder, no les gusta competir. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero no les gusta competir. Les gusta competir de boca para afuera en el discurso, fomentar la libre competencia, el liberalismo y el capitalismo de mercado. Sin embargo, en las acciones reales de los últimos 40, 50 años, ha habido mucho bloqueo a la competencia. Y creo que eso demuestra que más vivimos dentro de un capitalismo semifeudal, feudal, más que un capitalismo de mercado. ¿Cuál sería la explicación para que no les guste la competencia, aparte de la cosa doctrinaria? En la vida real, que si es que fuera como tú dices, ¿qué explica esa conducta? A mí, sector financiero, se había hablado de la entrada del sector de banca internacional para poder competir con banca nacional. ¿Qué pasó? Se había hablado de comercios de retail que puedan entrar a competir con las grandes corporaciones del Ecuador. Hubo bloqueos directamente
por parte de los grupos de poder, obviamente teniendo injerencia dentro de la política. Dos de los ejemplos que a nivel de electricidad, energía y generación de electricidad no conozco, pero se pueden reflejar en esos otros dos espacios también. Gracias, José Emilio. Alberto Acosta, siguiendo lo que menciona José Emilio y poniéndole como si esa realidad existiría, ¿qué hace que el empresariado ecuatoriano no sea competitivo? Porque se supone que cuando se alcanza cotas altas, como han alcanzado algunos sectores privados aquí, lo mejor es la competencia, ¿no? Inclusive no para el ego, sino para demostrar de lo que son capaces e inclusive así imbuirse de mucho más optimismo para crecer. ¿Qué explicaría eso? Esto es lo que sucede cuando tenemos un Estado intervencionista como el ecuatoriano. En el Estado ecuatoriano todo tiene que pasar por el Estado. La decisión de si te permito invertir depende del Estado. ¿En qué actividad? El Estado regula la cantidad de oferta. Por ejemplo, el taxismo es regulado para garantizar que los precios del taxismo sea especialmente alto. Se limita otro tipo de opciones. Ahora la tecnología está rompiendo gradualmente esos mercados controlados por el Estado, pero de cualquier manera el Estado insiste en seguir limitando todas las actividades. Entonces, en un Estado intervencionista como el ecuatoriano, el nombre del juego no es competir. El nombre del juego para el sector productivo, para el sector empresarial, es controlar el Estado, estar cerca de los políticos, financiar las campañas, tener un presidente amigable, para a través del Estado limitar la competencia. Así es como funciona. Y esto seguirá siendo así mientras tengamos un Estado que va más allá, se extralimita. Es un Estado donde todo tiene que pasar por el Estado, todas las decisiones. En una economía competitiva, el Estado no puede limitar la oferta, no debe limitar la oferta. La oferta no está dentro de sus capacidades. El Estado tiene que normar las relaciones en la sociedad, pero no tiene que meterse a decisiones netamente empresariales como sí lo hace en el Ecuador, en infinidad de sectores. Por ejemplo, muy bien hablaba Juan Emilio del tema de la banca, el sistema financiero. ¿Quién creó ese mercado cautivo que tenemos? La legislación, el Código Monetario y Financiero de 2014. No es que antes no existía, también existía, y ahora con el Código de 2014 se cerró aún más el mercado financiero. La banca internacional no va a entrar al Ecuador porque tenemos una legislación estatista donde el Estado es el que decide todo. ¿Qué decide el Estado? Decide qué tasas de interés tiene que cobrar la banca, decide a qué segmentos, decide cuánto deben ganar los ejecutivos bancarios, porque hasta ese límite lo determina el Estado. Hasta eso se metió. ¿Con qué garantías? Lo define el Estado. Lo único que se acuerda del accionista es si algo sale mal. Y ahí sí dice, si algo de lo que se haya decidido anteriormente, que el Estado puede intervenir en todo, si algo sale mal, usted me responde con todo su patrimonio. Definitivamente con una normativa alejada de los estándares, mejores estándares internacionales. En el Ecuador no tenemos ni siquiera las normas de Basilea 0. El mundo ya va para Basilea 4. El estándar de regulación internacional lo que busca es maximizar la regulación y el control financiero. En cambio, la legislación ecuatoriana no le interesa la regulación, lo que le interesa es el intervencionismo estatal, que la banca sea el brazo ejecutor de la política crediticia del gobierno. Ese es, en resumen, el concepto del Código Monetario y Financiero. Entonces, mientras no cambiemos de enfoque, mientras no entendamos que si tenemos un Estado intervencionista por el que se define todo, se define cuánto producir, cuánto importar. Vamos a los temas agrícolas también. Todas las limitaciones que hay, a cuánto importar. El sector de la proteína está con problemas. La proteína en el Ecuador es cara, es más costosa que en otros países, y eso provoca problemas en la nutrición de los ecuatorianos. Pero claro, todo esto es porque se quiere defender a un grupo de productores de maíz, que no todos, además, porque muchos sí son competitivos, pero hay otros que no son competitivos. Entonces se insiste en tener precios artificialmente altos, limitar la oferta del producto para beneficiar a un cierto grupo, destruyendo bienestar en la población en su conjunto. Entonces, son ese tipo de mecanismos y la estructura de cómo funciona el Estado, de intervenir, meterse en todos los sectores económicos, que va a ser siempre un gran incentivo para controlar el Estado. Y esto será ahora y será siempre. Y no es una característica única de los ecuatorianos. No es que los ecuatorianos seamos especiales en algo y eso nos hace que no nos guste la competencia. No, lo que pasa es que en el Ecuador existe a la mano esta gran herramienta para sacarse de encima la competencia, para que no entren nuevos inversionistas, que se llama el Estado. Y funciona en todos los sectores, en el sector petrolero, en el sector
en los sectores agrícolas, en todos los sectores se usa el Estado, en el tema del taxismo, lo que queramos ver, el transporte, en todo la regulación estatal está usada para limitar la competencia. Y por eso es que el premio en este juego es el que controla el Estado. Él se lleva el premio mayor, porque se garantiza rentas extraordinarias limitando la competencia. Gracias, Alberto Acosta. Yo celebro en verdad que se haya llegado a un análisis de esta naturaleza y quiero que Rodrigo Gómez de la Torre diga, porque él es del sector privado, una persona que produce, que genera también riqueza para este país. ¿Qué hace falta para que un poco suelten las amarras y se arriesguen, ¿no?, a ser competitivos? Yo siempre pienso que esa es la mejor manera, inclusive, de demostrarse a uno mismo de lo que es capaz. Porque, claro, si es que siempre están cercanos esperando que el Estado, y el Estado aquí es asumido como el gobierno, buscando que el gobierno les dé siempre alguna protección, no en la manera que represente exactamente esa palabra, sino que el Estado les dé, digamos, ciertos privilegios. No vamos a salir nunca de esa situación, Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Qué es lo que está sucediendo y realmente por qué? La pregunta es contundente. ¿Y por qué no queremos que venga competencia de fuera? Porque estamos cómodos. Inclusive, si tú estás, y regreso al ejemplo del síndrome de Estocolmo, si tú estás prisionero y en esa prisión tienes mal o bien agua, mal o bien habitación, mal o bien comida, y si fuera de la habitación tengo que ir a ver qué consigo, probablemente estoy más cómodo adentro. Eso es parte del problema, y Alberto ha topado un tema sensible, y en el caso del sector agrícola, el proteccionismo y el clientelismo ha sido la norma desde hace más de 45 años. Y eso es un tema que inclusive a título personal puedo decirlo, he sido altamente cuestionado y criticado. Yo estoy convencido que la competencia crea excelencia. El Ecuador es un país que en los productos donde mientras más regulación hay, más problemas se tiene de productividad, de insumos, de trabajo, etcétera. Cuando vemos la lógica inversa, ¿qué es lo que está pasando con los productos que han sido menos regulados? Flores. $1,000 millones, un producto competitivo, un producto que está buscando innovación y variedades permanentemente. Brócoli, poco se le para bola porque no aparece todavía en las grandes listas. Ha generado riqueza y exportándose. Afuera, los precios mínimos de sustentación, los proteccionismos, los clientelismos no existen. El caso del banano, a pesar de los problemas internos, afuera lo compite muy bien. Cacao, que ha tenido un par de años muy buenos, veamos a ver cómo se comporta el mercado de Costa de Marfil. El tema de otros productos vemos que están apretados: maíz, leche, arroz, en caña, inclusive en caña de azúcar también hay regulaciones. En algodón hay regulaciones muy estrictas, pero ya se acabó el cultivo, porque ese es del otro lado. Cuando tú exiges y pones demasiadas regulaciones y demasiado estatistas, simplemente terminas matando la producción. Y yo creo que ese es un aspecto que todavía no lo queremos medir y no lo queremos ver. Tenemos problemas internos muy graves, y yo celebro cada que oigo que un nuevo sector ha exportado, no importa las cantidades, pero que ya está comenzando a ver hacia afuera. El caso peruano es ese. Perú firmó todos los acuerdos comerciales que avanzó, mientras nosotros decíamos no es el momento. Seguimos fuera de Alianza del Pacífico, ya no por responsabilidad nuestra, por un tema con México. Vamos cerrando, Rodrigo, que se nos acabó el tiempo. En muchos aspectos. Solo te digo esto: la competencia crea excelencia. Si no aprendemos a competir, nos quedaremos estancados. Muchas gracias, y en verdad creo que a la audiencia le quedo debiendo un poco más de espacio, pero se nos fue el tiempo. Aquí permítanme hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada: ¿a quién le ha ido mal esta semana, Rodrigo Gómez de la Torre? A todos los ecuatorianos que nos cambiaron los cortes de luz, y que hay que ver qué nos dicen mañana. José Emilio Vázquez. Nos ha ido mal a todos los ecuatorianos, estamos listos para Halloween con el disfraz de bufón por haber sido engañados por el presidente. Alberto Acosta Burneo. Coincido, nos ha ido mal a todos los ciudadanos
pero lo que necesitamos es demostrar esa resiliencia. No cabe quejarnos, lamentarnos y no actuar. Tenemos que quejarnos y actuar, reaccionar. Hay que tomar correctivos, hay que entender que se necesitan reformas profundas, empezando por una reforma ya no hay tiempo para razonamientos, y vamos a la pregunta también última. ¿A quién le ha ido bien esta semana, Rodrigo Gómez de la Torre? Creo que le ha ido bien a todos los ecuatorianos que han podido conseguir generadores y combustible para ponerlos a funcionar. José Emilio Vázquez. Le ha ido bien al candidato o candidata que esté tercero o cuarto en la papeleta. Alberto Acosta Burneo. Bueno, le ha ido bien al sector productivo, que ha logrado superar los apagones con generadores o con mecanismos de emergencia. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.